Hoy tenemos a un señor, Amigo. a un amigo, Sí. a un profesor, amigo, de quien he aprendido muchas cosas hoy, ayer y espero mañana y pasado mañana también. Lleva unos 3-4 días, llevará 3-4 días con nosotros y está aquí para hablarnos sobre la cultura sefaradí, que los judíos de Turquía, la experiencia que tienen en Turquía, y enfocándonos, simplemente quería mencionar primero que ayer tuvimos una conferencia en la Casa Sefarad, donde habló sobre el ladino, y esto es curioso, y hoy también vamos a tener esta ponencia magnífica que ha tenido ayer, en ladino sobre los sefardíes de Turquía cuando llegaron, de dónde vienen, ahora muchos conocemos, ¿no? Y hoy nos va a hablar sobre todo, yo creo que sobre una actividad que hoy en día en el mundo sí hace falta mucho, que es el diálogo intercultural e interreligioso. Y eso yo creo que sirve para todos nosotros, para que conozcamos unos a otros, ¿no? A veces decimos que vivimos en un periodo de medios de comunicación que hay mucha información, pero a la vez existe desgraciadamente una desinformación. No conocemos a una persona que reside, digamos, al lado de nosotros, ¿no? Desgraciadamente. Y yo personalmente he aprendido muchas cosas de los sefardíes, y es muy interesante, muy interesante. Un hombre de sabiduría, sin duda alguna, ya verán. Pues quiero presentarles a Yusuf Altuntaş, que es nacido en Estambul en 1945, ha trabajado a nivel internacional y nacional, claro, dentro del campo de diálogo interconfesional e intercultural. Ha investigado sobre la cultura sefardí y sobre ladino, así como publicado artículos científicos y entregado ponencias tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Ha obtenido una educación religiosa. Actualmente sus temas de interés son la historia de las religiones, historia comparada de las religiones. Durante muchos años ha sido el miembro del consejo editorial, jefe de la redacción y columnista del periódico Shalom, y que se publica en Estambul. Ha publicado una serie de artículos en turco y ladino. Miembro del grupo Herencia Sefaradí. Es autor de las letras de canciones en ladino. Desde hace muchos años sirve como asesor en el rabinato en Turquía. Actualmente desempeña funciones como el asesor del rabino principal de Turquía y el secretario general del rabinato. Habla hebreo, arameo, español, ladino y algunas lenguas romances más. Y esto es una parte, y la cosa más importante, tiene 2 hijas y 3 nietos, ¿no? 3 nietas. 10 nietas, claro. Y yo, pues sin alargar más, quiero dejar la palabra para que nos hable de la experiencia de los sefaradíes en Turquía, de la realidad de Turquía, y luego después de la charla, claro que vamos a tener una oportunidad para que ustedes hagan preguntas, y va a ser un coloquio muy interesante. Buenas tardes, gracias por las alabaciones. Yo no sé si soy perteneciente a estas alabaciones. No me he explicado bien. Bueno, buenas tardes otra vez. Soy Yusuf Altuntaş, un judío sefaradí. Sefaradí Taor. ¿Tienes oído este término? Sefaradí Taor, como decían mis abuelos en su Lashon HaKodesh. Yo soy un sefaradí puro. Vengo de Estambul, de una ciudad que hasta un medio siglo antes de nuestros días era la capital cultural en todo modo de censo del judaísmo
y sobre todo del sefaradismo oriental. Bien seguro que sin negar la importancia de Saloniki en este campo. A la verdad decir, me siento alegre y contento de estar aquí en España, la patria de mis antepasados. La patria de mis antepasados y poder conversar en el idioma que ellos también expresaban su modo de vivir. Claro que el judeo español o el ladino, o bien el judaísmo, ya no es y no fue solo un medio de intercomunicación y información de los sefaradíes, sino que es y fue un medio de aproximación mismo a su modo de judaísmo también. Que esta forma de judaísmo totalmente es sui generis, un medio de percibir el universo a la judía, y si no es una exageración, es un medio de comprobar su existencia para los sefaradíes. El ladino tiene esta información. Y por consecuencia, el perder su relación con este idioma para un sefaradí es perder la dependencia con sus raíces culturales, y no hay duda que es casi caerse al abismo trágico del olvido. Decimos nosotros en Estambul, es caerse a la sordesca y mudesca. Ese modo decimos en Estambul. Desgraciadamente, cada que lo digo esto yo, este idioma está hoy en peligro de caerse al olvido de emisividad, al olvido. Sobre todo en las generaciones de hoy, aunque hay ciertos esfuerzos de revivirla y promulgarla, a la verdad decir que lo que se ve es que estos esfuerzos mancan de ser suficientes. ¿Cómo viven los judíos sefaradíes en un país como Turquía y en una ciudad como Estambul, que la gran mayoría de sus ciudadanos son de fe musulmana? Es una pregunta. ¿Qué le preguntaron? Si no se preguntó hasta ahora. ¿Qué es la situación y el estado de los judíos sefaradíes en particular en campo de derechos humanos y derechos de minoría? ¿Cómo son las relaciones diarias, sea con la población mayoritaria de fe musulmana y sea con los otros ciudadanos de diferentes creencias? Y es que existe antisemitismo en Turquía. Estas preguntas son las que me vienen al tino en un súbito. A la verdad decir, estas son las que me se preguntan en cada ocasión y casi en cada vez que me topo conversando con amigos y personajes curiosos que se preocupan por la situación de las minoridades en general y por los judíos de Turquía en particular. Sobre todo tomando en consideración que la Turquía es un país de mayoría musulmana y que en esos últimos tiempos sigue de tener algunos conflictos políticos con el Estado de Israel. Antes de todo, en este campo es necesario de prestar atención que los judíos en general y los sefaradíes en particular poseen una grande y amplia experiencia de convivir dentro de una mayoría y soberanía o dominación, diremos, de los musulmanes desde muchos siglos conforme a su suerte y a su historia. Y que esta experiencia les conceda una sabiduría que se puede decir a un grado y nivel de erudición de poderse adoptar, guiarse y dirigirse conforme a las condiciones de la
soberanía musulmana. Segundo, que la Turquía, siendo que es un estado de mayoría musulmana, es también un estado laico, y esto es asegurado por su constitución. Tercero, que existe y está en vigor el Acuerdo de Lausanne, que reconoce y garantiza los derechos de las minoridades en sus ciertos artículos. 4. Que los turcos también tienen una grande y ancha experiencia de convivir con pueblos y comunidades no musulmanas de diferentes creencias desde la época del Imperio Otomano. Y que esta experiencia es una experiencia tradicional, les da la posibilidad y la habilidad del comportamiento más o menos el más adecuado con las minoridades y cómo gobernar. Tomando todo esto en consideración, así que no hay bastante motivos para preocupar y pensar que la Turquía es un país musulmano como los otros países musulmanos, que la población judía de estos últimos abandonaron apresuradamente su patria o bien se obligaron por fuerza a huir de todo coste y salvarse su vida a causa del antisemitismo y del antijudaísmo, sobre todo después de la fundación del Estado de Israel. Pero, de una parte, no se puede decir que en la Turquía no exista antisemitismo. La realidad es la realidad. Aunque se pretende muchas veces que esto no es una política del Estado. En realidad ya no es una política del Estado. Desgraciadamente, sobre todo en los últimos 30-40 años, vemos que el antisemitismo está gradualmente aumentando en una partida de periódicos y publicaciones, y en muchos casos apoyándose y basándose en los motivos de la religión del Islam. Sobre todo en los últimos tiempos, a causa de los eventos bien sabidos que existen también en estos días entre Israel y Hamas. No hay duda que estas publicaciones causan una fuerte influencia odiosa y rencorosa contra los judíos del país entre algunos compatriotas musulmanos, y confieso que este corriente molestoso preocupa profundamente cada día más a mis correligionarios. ¿Se entiende lo que estoy hablando yo? ¿Bastante? ¿Sí? Muy bien. Lo que podemos decir en este campo es que, horrorosamente, empezando del primer ministro, que actualmente ocupa el puesto del presidente del Estado de la República, y muchos de los miembros del gobierno casi siempre declaran cuidadosamente y públicamente el menester de apartar entre Israel y los ciudadanos judíos del país, y también garantizan siempre el bienestar de los judíos de Turquía. De otra parte, se puede decir que la vida social en las relaciones diarias, sea con la población mayoritaria musulmana, o sea con las otras minoridades de diferentes creencias, no existe cualquier situación fastidiosa. En este campo, la vida perdura se conforme a las reglas y costumbres sociales como humanas. Existe también una muchedumbre de gente de todas las creencias, y seguro de mayoría musulmana, que nunca se piensan de abstenerse de ningún modo de declarar abiertamente su amistad y su admiración al pueblo judío y a su cultura en todo modo de censo, y esto no es muy raro. De otra parte, horrorosamente decimos nosotros, es un poco franqueada, una palabra franqueada, que existe también una fuerte y continuosa actividad del diálogo intercultural en Turquía.
y sobre todo en Estambul, que la verdad decir comenzó gracias a la iniciativa del famoso y distinguido Fethullah Gülen Hoca y sus colaboradores, que hoy se denominan como el movimiento Hizmet. Esta actividad de diálogo intercultural empezó en 1995 como un soplo y una respiración inesperada por aquel tiempo entre las comunidades minoritarias de todo modo de creencias en Turquía, que hasta hoy sigue a influenciar todos los corazones como un efecto positivo de mucha gente y también de una mayoría de ciudadanos musulmanes que hasta entonces se abstenían de acercarse en este punto de vista a las minoridades de diferentes creencias a causa de sus prejuicios contra los que no son de sus creencias. Yo personalmente, por coincidencia diremos, tomo parte en estos asuntos de diálogo desde 1996 y sigo de ser el delegado y representante de la comunidad judía de Turquía, sea en el exterior, sea en el interior de la ciudad. Tenemos en la Turquía una junta civilísima, una organización, diremos otra, que se llama en corto KADİP. Kültürler Arası, en turco, Kültürler Arası Diyalog Platformu, en corto KADİP. Plataforma por el diálogo intercultural, que se soporta siempre, en todo modo de censo, por parte de gazeteciler ve yazarlar vakfı. Y en turco esto, Fundación de Periodistas y Escritores. Una fundación, y si no me hierro, y si no me estoy errando, una fundación que es la más grande y prestigiosa del movimiento Hizmet. KADİP es una plataforma que se compone de los delegados y representantes de las comunidades de diversas creencias, por preferencia monoteístas, y diversas etnicidades que viven en Turquía. Por dar una idea, en esta junta, aparte de los musulmanes, se representan los judíos, como dijimos, de mi parte, esta vez, los ortodoxos griegos, los ortodoxos siriacos, los ortodoxos armenios, todo modo de secta y culto del catolicismo, como los romanos, siriacos, armenos, asirianos, caldeos y otros. KADİP tiene por el objeto o intención, diremos, antes de todo, de reforzar el entendimiento y la tolerancia mutual entre los ciudadanos de diversas creencias por medio de conocimiento mutual. Y la conciencia de respeto de parte y de otra. Esto es muy importante. Esto es conocimiento mutual y la conciencia de respeto de parte y de otra. De no alejarlo al otro a causa de su raza, su creencia, su convicción, y no meter distancia entre los seres humanos, basta que sean sinceros de su modo de vivir. Conforme a este motivo, KADİP toma con frecuencia la iniciativa de organizar, o arreglar, diremos, nosotros decimos arreglar, conferencias y sesiones de diálogo de entrada libre al público con la participación y contribución de los representantes de diversas creencias y etnicidades. Organiza también en cada ocasión viajes en el interior y en el exterior de la ciudad. Publica libros, revistas, folletos, artículos para estimular el conocimiento y respeto mutual
entre los miembros y los que tienen tendencia de afiliarse a estos esfuerzos. Después de aproximadamente 20 años, no es 20, ya es 18, nosotros decimos 18. Después de aproximadamente 20 años de actividad, se puede decir que CADI logró hacer el establecimiento el más considerado y influente en campo de diálogo intercultural, sea en el interior de la ciudad y sea en las esferas internacionales. Aunque esta actividad de diálogo intercultural se extiende y se propaga, sobre todo en las esferas intelectuales de Turquía, se puede decir que todavía debe de poner en escena muchos más esfuerzos creativos, que sean, para poder lograr a un nivel considerable de entendimiento y tolerancia recíproca o mutual, diremos, si os place mutual o recíproca, lo que podéis vosotros aceptarlo entre las compatriotas de todas las creencias, todas las etnicidades. Yo por mi parte pienso que vale la pena y cabe insistir en esas actividades con Valencia, sin cansar, sin desanimar, sin perder la esperanza y con buena voluntad, hasta que se tope un otro método más influyente y eficaz que el diálogo, si se puede topar. Si queremos resumir, los sefaradíes de Turquía hoy en día viven una vida como todos los ciudadanos, considerándose y comportándose como patriotas sinceros, sin sufrir de ningún peligro o amenaza cercana, cuadrando con lo más cuidado posible su identidad judía y judía sefaradí, todo no olvidando y no negando que son los miembros de una comunidad no musulmana que siguen convivir dentro de una mayoría musulmana. Como ya lo dijimos más antes, los sefaradíes ya poseen bastante y sobrante experiencia de asegurar con sensibilidad y equilibrio esta convivencia. Por no alargar más y por terminar, regreso a todos vosotros por tener la paciencia de oírme. Bien seguro que estoy dispuesto de contestar vuestras preguntas al sujeto y bien seguro que al límite de mi modesto saber. Esto se puede preguntar en turco o en español, si es en francés o en italiano también. Podemos conversar y podemos contestar a vuestras preguntas. Gracias por haber oído. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que la parte más interesante quizás sería pues, vuestras preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que quieran, como ha dicho el señor, en cualquier idioma, ¿no? Los que dominan. Sí. Pues si puedo voy a preguntar. Y si fuera posible presentarse primero. Me llamo Michał Nowic, soy de Polonia, estudio en Orta Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi? Evet. Evet, vatandaş. Ben Türkçe az biliyorum. Türkçe az biliyorsun, ben de az İspanyol biliyorum, idare ederiz. Entonces, antes de Turquía viví en Marruecos y después de irme, soy de Polonia, entonces pasé también tiempo en Inglaterra y en España y después de Marruecos viví también en algunos otros países árabes, me fui a Turquía, sentí realmente que Turquía es como se dice muchas veces. ¿Es como? Es como mucha gente lo dice, que está no solo geográficamente entre Europa y Asia, y África por algún modo, pero también
se puede sentir influencias europeas, tanto europeas como asiáticas del Oriente Medio. La pregunta es, ¿cómo, cierto, son los judíos de Turquía, como se ha dicho, tienen origen sefardí? Pero, la mayor partida, la muy mayor partida, diríamos, sí. ¿y cómo se sienten turcos judíos de Turquía? ¿Si se sienten más cerca de Europa o más cerca del Oriente Medio? ¿Y con qué parte tienen más relaciones? ¿Con qué parte de la comunidad judía? Muy bueno, gracias por la pregunta. De prima, cabe aceptar que los judíos en general son un pueblo oriental. Más de otra parte, los sefaradíes son occidentales retornados al oriente. Y los sefaradíes, como tienen, son políglotas en muchas condiciones, como tienen la relación, diremos, siempre que tuvieron en estos 5 siglos con la Europa, con Italia, con España, con toda la Europa. Por esto, los judíos en general, los sefaradíes en particular, por dar una respuesta a su pregunta, se sienten partidarios de la Europa y se sienten partidarios de la Unión Europea. De otra parte, hay un escribano, puede ser que usted lo conoce, Ido Ermeni şey var. Yok yok, yazar şeyde bir şeyde yazıyordu bizim zamanda. Un Etienne Mahçupyan. ¿Se acuerda este nombre? Un Etienne Mahçupyan, que era un escribano, un jornalista. Él pretende que las minoridades, todas las minoridades, se sienten como delegados del Occidente en la Turquía del Oriente. Es un pretendimiento que no se puede aceptar. Como dije más antes, los judíos de Sefarad de aquel tiempo eran orientales en Sefarad, y cuando retornaron de Sefarad al oriente, tienen una tendencia occidental. De otra parte, yo ayer, cuando él habla, que hicimos ayer, dije una cosa. El término diáspora por los judíos es de vivir como decir, afuera de las tierras prometidas. Para un sefaradí, el término diáspora es redoblado. Una es vivir afuera de Jerusalén, otra es la diáspora de España. Porque el sefaradí, hasta hoy, aunque pasó más de 5 siglos de la expulsión, no se olvidaron, ni quieren olvidar, que son de origen sefarad, origen español. Sus lenguas son en español. No sé si una constatación bastante. Sí. Sí, profesor. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Morales de CAM y para mí es un gran placer primero venir por primera vez a Casa Turca en
en los madriles. Y en segundo lugar, pues haberlo escuchado usted, señor Tintas. Una vez esto dicho, cuando le oía, lamentablemente llegué muy avanzada a su conferencia, hubo una serie de cuestiones que empezaron a despertarse, ¿no? El Magín, como decía Galdós, el Magín está durmiente, pero de pronto ya se despierta, ¿no? Y a propósito de lo que usted ha dicho sobre la especificidad del mundo judío de los sefardíes, tengo algunas cositas que preguntarle. Ese mundo, en efecto, yo he leído y he podido incluso comprobar en alguna estancia que otra en Estambul, en etapas pasadas de mi vida, de la mano del señor Abravanel y de la judería postinera, más bien portuguesa que hispana, ¿no? Me parece que hay que decir un poco la ibérica, porque los españoles... Sí, va diferente. El sefarad de Estambul habla y el portugués de Estambul fabla con sí, los filhos. No, sí, yo seguro que usted domina esas variantes. No, pero yo lo digo, y en el mundo en que estamos actualmente, quizás a la hora de lo que se llama la judería, los sefarditas del mundo ibérico, antes de la división en Aragón, entre Aragón y el Reino de Castilla y el Reino de Portugal. Entonces, lo que yo me pregunto es, primero, cuando tiene lugar la fundación del Estado de Israel, pues son esos hechos, como el descubrimiento de América, pero con todas las diferencias cualitativas, son hechos importantísimos, ¿no? Y otros tantos. Bueno, en efecto, los gobiernos de la Turquía de entonces, ya ni me acuerdo si İsmet İnönü o cualquiera de sus sucesores, ya tengo un poco perdido el recuerdo de los gabinetes post-kemalistas de la Turquía de entonces, mantienen gubernamentalmente siempre una posición, a lo mejor con cierta delicadeza, pero favorable a los sefardíes o de afecto, porque favorecer es una cosa y sentir afecto es otra. Es lo que yo me pregunto. En segundo lugar, cuando en el año 56 los países del norte de África, Magreb, se independizan, sobre todo, que yo por lecturas y luego ya poco por trato con familias como Pimienta en Tánger, y quien dice, pues, tantos otros del norte de África, muchos de ellos en efecto pasaron o se fueron a América o a Francia, era normal, puissance majeure, en el Magreb y toda esa historia. Y otros creo que se fueron, no sé qué número, de esos sefarditas magrebíes, algunos se fueron a Turquía, pocos, no, a Israel, perdón. No conozco. No, a Israel, no, tiene usted, uy, tengo yo el recuerdo de dormilado y estoy quitando las telarañas, como dirían las telarañas, ¿no? Que sí, en efecto, bueno, en cualquier caso, actualmente, como la situación de Mesopotamia, de Palestina, de Israel, esa parte del mundo lleva lo que llamamos la segunda cuestión de Oriente, ¿no? La primera, el destino del Imperio Turco-Otomano, el hombre enfermo de Occidente y de Oriente, y hoy en día hay una segunda cuestión de Oriente. Bueno, y cuenta tenida de las tensiones que hay actualmente, el gobierno de Turquía actual, el mundo no sefardita, pues que viva o que pueda vivir en Turquía, en Estambul o en otras ciudades, mantiene una estricta neutralidad, quiero decir, el gobierno, no la población de Turquía, mantiene una neutralidad con respecto, por ejemplo, a algunos comerciantes o viajeros de Israel que se desplacen a Turquía. Quería saber un poco, pues, cómo es, porque se ha dicho que Erdogan tiene algunos reflejos, algunas pulsiones un poco
un tanto ¿Antijudaístas? antisionistas. Yo matizaría antisionistas, no porque bueno, yo se lo he preguntado un poco así revuelto, pero es un tema que claro que me interesa mucho, primero por la importancia de Turquía, eso desde siempre, sin duda, desde los hititas, sin duda, con momentos de descenso y de ascenso, ¿no? Como tantas otras naciones y pueblos, y en segundo lugar, pues con todo el respeto, en mi caso, para el Estado de Israel, ¿no? Pero bueno, me intereso por saber, en relación ahora con, sobre todo teniendo un primer ministro como el señor Davutoglu, que pasa por ser un hombre que quiere mantener estricta neutralidad y cero problemas con todos los vecinos, pues quisiera saber en gran medida pues cómo se ve o se piensa o se distingue entre unos judíos u otros en la Turquía actual. Punto de vista gubernamental, no de sensibilidad social. Empezamos, esto es una cuestión política. Hoy yo ya dije que el antijudaísmo que proviene hoy de la política o de las discusiones entre Turquía y Israel a causa de los conflictos del Hamas y Israel. Eso es un tiempo que va a pasar y debe de pasar. No nos olvidaremos, empezaremos del principio, no nos olvidaremos que la Turquía fue el primer país musulmano que reconoció la fundación del Estado judío, no del Estado de Israel, sino que de un Estado judío. En tiempo de Ismet Inam. El primer consulato judío en Estambul se abrió en 1949. Ismet Inam era el presidente del Estado, el presidente de la República. De otra parte, os diré una cosa, entre pueblos y patrias y políticas no hay amistad perpetual, hay conveniencias y desconveniencias. Cuando las conveniencias, diremos, dominan, hay paz, hay conveniencias entre los estados, y cuando las inconveniencias dominan, eso es la regla del mundo. No hay amor entre los países y los estados, sino que hay el give and take, toma, gana y ganaré, o bien toma y da. Eso es la vida, eso es la vida humana. Y hoy tenemos un presidente que, como lo conocemos, un presidente nuevo, era el ministro de Asuntos Exteriores, y él tiene tendencias de ganar, o bien reganar, o bien de ganar las confianzas de los vecinos, de los estados vecinos musulmanos, de los árabes, porque Israel tiene un voto y los musulmanos tienen 41 votos. Esto es una política, es una preferencia de política del Estado de Turquía hoy. Esto no era antes 10 años y muy probable que después de 10 años no va a poder ser. Hoy las conveniencias están dominando y no las creencias mutuales. Esto es lo que puedo contestar, y me está pareciendo que es una respuesta no bien política, sino bien realista. Una cosa al respecto quería decir, simplemente porque estoy de acuerdo de que sí, los
los países, sí que viene un partido, otro partido, uno es más radical, otro es menos radical, etcétera, etcétera. Y luego, dependiendo de, digamos, de las ganancias o de los intereses, pues llevan un tipo de política u otro, ¿no? Pero si hablamos de, volviendo a nuestro tema principal de diálogo entre las diferentes creencias religiosas, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí, y en este aspecto yo creo que juega un papel muy importante la sociedad civil, pues las personas, los pueblos, los grupos. Entonces, en este sentido, quería preguntar, por ejemplo, en Turquía no hablamos de las políticas del Estado directamente, sino las relaciones humanas, ¿cómo son? Y cómo han sido durante los 500 años. Ustedes, uno de los fundadores de la fundación de 500 aniversario. No, uno de los dirigentes. No es uno de los fundadores. Uno de los dirigentes de la fundación, 500 años de aniversario, que bueno. Que también tiene el museo judío en Turquía. Tenemos la dirección del Museo Turco. Sí. Exacto, pues en este sentido, pues más o menos también tiene algo que ver con la pregunta del profesor Ezcano. Es decir, ¿cuántos judíos habían llegado de la Iberia, digamos, de la península ibérica? ¿Cuántos se colocaron en la... Hablamos no del imperio de todo el imperio de otomano, sino de las fronteras de la Turquía actual, de la República actual. Entonces, ¿cuántos llegaron allí después de la República? ¿Cuántos se quedaron? Si han sentido algún tipo de problema para irse a otros países o que no han tenido ningún problema y que han estado allí, que ya habían convivido 500 años y que les parece bien. Un poco de... Ahora, podemos decir que hay historiadores o crónicas que dicen que arribaron hasta 200.000 separadistas, y hay otros que dicen que vinieron hasta 40.000 separadistas en el 1492. En esto, ¿cómo vivieron en una dominación, en una soberanía musulmana? Esto es lo que estamos hablando, sí, eso es lo que estamos hablando. El Imperio Otomano tenía por preferencia de dominar, más de no asimilar. Es el único imperio que no tuvo por voto de asimilar. Eso fue a la Bulgaria, a la Rumanía, donde pudo conquistar, eso fue y conquistó. Mas nunca no asimiló al pueblo que conquistó allá. Miramos a los ingleses y a los franceses. Hoy en India, hoy también, un hombre habla inglés. La cultura se la inculcó. Nos vamos a la Algeria, y allá un simple habla francés. De este modo, la Francia aquel tiempo inculcar, decimos nosotros, enclavar al meollo, enclavar con clavo al meollo su cultura. Nos iremos a Sudamérica, a España, inculcó su cultura. El otomano no lo hizo esto. El otomano se fue, conquistó, metió allá un gobernador, un pasha, que es un general, un pasha, un gobernador de aquel pueblo de allá. Y no tuvo por voto de asimilar. Viniendo a la relación de los sefaradíes en estos 500 años, o diremos en los 430 años, 20 años, vivieron en chicas comunidades
en juderías y estaban totalmente independientes y tenían el título de Millet. Millet es, ¿cómo diremos? Nación, pero un Nación, poco más... naciones nacionitas. Los griegos eran un millet, los cristianos, otros, los armenos eran un millet, los judíos un millet, los otros, los arnautos también, que no eran musulmanes. Los que no eran musulmanes eran un millet. Pagaban un dacio y estaban independientes dentro de su comunidad. Vinimos a cabo del Imperio Otomano. Cuando se fundó la República, diremos 1920, 23, 22, la población judía de Turquía en los territorios turcos de hoy, dentro de la frontera turca de hoy, eran 80.000 judíos. Estos no vieron el holocausto, no les tocó el holocausto. Ainda viven en Turquía hoy en día no más de 18 o 20 mil judíos. Los otros, ¿qué hicieron? Los otros no fueron, se emigraron. No fueron, no estuvieron, no se arrollaron, no se expulsaron. Liberamente ellos tuvieron la osadía, diremos, la osadía se dice en español, el coraje, sí, el coraje de dejar su patria y irse a Cuba, a Francia, a Argentina, antes de la fundación de Israel, y antes de unos 10 años de la fundación de Israel, diremos en los 28, 40 hasta 48, hasta 50, por la fundación de Israel, con, diremos, con pocas ideologías sionistas, más mucho para buscar sus destinos, sus gorales que decían los judíos. Goral es chance. Para buscar sus vidas en un país que se va a fundar allá. Hoy, hasta del 20, hasta del 1920 hasta hoy, hasta antes, diremos, hasta 2010, había una chica liquidación de la comunidad de Israel, diremos de la inmigración a Israel o de la inmigración al occidente. Hoy en la comunidad de Israel no hay ninguna liquidación. Los que quieren vivir como turcanos, como yo, como turcanos, viven como turcanos y no sufrimos de ningún peligro cercano. No sé si es bastante. Sí. Yo al final luego querría que usted dijera algunas frases, algunos proverbios muy latinos que corresponden a cada zona de Turquía, digamos, de los sefardíes. De los sefardíes de Turquía, diremos hay una pregunta, me parece, Sí, por ahí. eso al final, Bien, pero bueno. vamos por la pregunta primero. Hola, Sí. soy Alejandro Hernández y bueno, primero agradecer la charla que me parece muy interesante. Primero agradecer la charla que me parece muy interesante, además bueno, como español, el estar con descendientes de nuestros antepasados, diríamos, aunque fueran de una cultura un poco Con un distinta. volumen más alto si es Vale, posible, claro. sí. Que el estar hablando con el descendiente de una cultura de nuestro país, la verdad es que me llena de orgullo y de alegría, y además que mantienen nuestro idioma, aunque sea una variante un poco distinta. Bueno, en realidad era el castellano un poco que se hablaba, muy parecido al castellano que se hablaba en España en el siglo XV, ¿no? El ladino. Y precisamente le quiero preguntar un poquito más en profundidad cuál es la situación del ladino actualmente en Turquía,
y cómo ve el futuro de este idioma. Sí, En español, sí, que tal vez, digamos, la situación del idioma latino en Turquía, que se está muriendo, que está... Está agonizando. Agonizar, ¿sabes lo que es agonizar? Agonizar es muy cerca a dejar la alma. Infortunadamente, las generaciones nuevas, digamos, mi hija, que tiene 43 años, solo entiende y no habla. Mi hija, la más chica, que tiene 37 años, ni entiende ni habla. Mis nietas, no del todo. Malorosamente, infortunadamente diremos, nosotros somos la última generación que habla el ladino, y no todos de mi generación hablan el ladino como lo hablo yo. Nosotros empezamos a mezclar muchos verbos, a emprestarnos, diremos, muchos verbos del turco y tomarlos y nos apatronimos de aquellos verbos en turco y los estamos empleando como español, como latino. Ahora vino el tiempo de aquel. Diremos, es una cosa que se oye con risa. No nos carcheamos en los hechos de devletes y hükümetes. Esto es en ladino turco. ¿Qué quiero decir? No nos carcheamos, carchear es mezclar. No nos carcheamos en los hechos de devletes y hükümetes. No nos mezclamos en los asuntos de estados y gobiernos. O, por otro lo llamé al boyacı que me boyadee los burís de la soba al kahverengi. ¿No se entendió? Lo llamé al pintador que pinte los tubos del soba calentador Sí, a la color del café. Esto es, lo llamé al boyacı que me boyadee los burís de la soba al kahverengi. tiene que saber uno tanto turco como el español para saber, para entender. Y luego, no solo, es que como estaba yo hablando desde ayer, algo o bastante de árabe también, es decir, ¿no? Hay muchas cosas... No, de árabe es el Hakitía, que hablamos del Hakitía. Os diré una frase en Hakitía. Azarito mi yerno, ¿se entiende lo que es? Azarito mi yerno. Yerno es el marido de mi hija. Eso sí. Azarito mi yerno, rahatli ummu. Esto es de nuevo. Rahatli ummu, único para la madre, preciado de la madre. Rahatli ummu. O cuando la mogaiba pide carne, se cerra el carnero. Pide carne, mogaiba, ¿sabes lo que es? Mogaiba es una mujer que el marido no está por el medio. Mogaiba. Esto es en Hakitía. Os puedo decir cómo, ya no sabemos esto, en sefaradis de Grecia, de Yanina, fazer tadio tria que da zurnaka ikia. ¿Oíste esto? Esto es en latino. Fazer tadio tria es en griego. Que da zurnaka ikia. Os puedo traducir. Esto es hacer el 2-3 y la flute barca. Esto es envolver las cosas. Os diremos otra cosa. Amanziar, ¿sabes lo que es amanziar? Manzia, achumac. Achumac. Nosotros hacemos agideyar. Agideyar, es manziarse. Tenemos muchas cosas de este modo que nos emprestimos de la lengua turca, lo hispanofozimos y lo judaizimos y lo apatronimos.
y se hizo esto un sefaradismo turco. Existe la revista, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era? El Amanecer, ¿no? El Amanecer, sí. Esto puramente en ladino, ¿sabes? Sí, en el Amanecer tenemos una buena amiga, Karen Gerson Sharkon, que publica dentro del cada mes, dentro del semanal Shalom, el suplementario se dice, ¿no? El suplementario El Amanecer, para que nos amanezca el judeo español. Esto es solo una esperanza y creo que valerá. Es curioso, en Turquía era hasta hace 3 años la única revista que se editaba, digamos, en español. ¿Cuándo? Pues El Amanecer, si lo podemos llamar como español, digamos. Latino. Ahora, desde hace 3 años se edita otra revista que es la revista Cascada, no sé si habéis visto algunas veces, y lo publica un editorial en Estambul, y es una revista pionera en el campo de diálogo interreligioso intercultural también. Tenemos aquí unos cuantos y pueden ustedes ojear y si quieren pues llevarse para leer, y están bienvenidos para que puedan escribir algunos artículos, eso sí. Pues yo dicho esto, pues le agradezco, sí, digamos. Sí, nada más para exprimir la presencia del señor Altintas, hablando ahora de la lengua entre nosotros, en efecto del ladino, como la jaquetilla es el judío sefardita de los marroquíes, ¿no? Jaquetilla. La fundación del Instituto Cervantes en Estambul, Sí. Yo por lo menos sé que se fundó, ¿Sí? ya no... Sí, tenemos el Azuero allá. Todavía continúa. Sí. Continúa, se fue a la Siria y le tornó el vino a la Turquía, porque yo lo conocí cuando era guía turístico, muy simpático, muy simpático. Era entonces. No ha contribuido, el Instituto Cervantes no ha podido contribuir en alguna medida a hacer algo porque ese ladino turquizado de ustedes pues tenga alguna ocasión de hablarse, de recordar su génesis, su contexto histórico, etcétera, etcétera. El Cervantes no ha podido, me imagino que va más al castellano moderno. Querido amigo, Al final es una una variante lengua, del español también. un idioma, Al final es una variante del español también. Ya, como cualquier el sentido de otra. mi pregunta una es- lengua, un idioma no se puede empezar, no se puede empezar. El idioma se mama del pecho de la madre y engrandeciéndose el idioma y la lengua se engrandece. Una lengua que no se mama del pecho de madre, que no se mama como la leche de la madre, no entra ni al meollo ni al cuerpo. Ahora, diremos que el Cervantes está haciendo cursos del español, no del latino. Latino es otra cosa. Latino es una lengua, un idioma apropiado a los judíos. Y hay quien dice que latino es español. Sí, es de raíces español, de sintaxa y habla y de todo modo de aquel grammar, diremos, si es justo, hebrea. Es apropiada a los judíos, es una forma hispanofónica apoyada, diremos, o composada con el hebreo bíblico y con el arameo talmúdico. Es por esto que el femenino y el masculino y el plural y el individual se da como está en el hebreo o en el arameo, no como en el español. Vosotros decís la radio, nosotros decimos el radio. Porque en hebreo el verbo que se escapa con o siempre es masculino. Otra cosa que es
que vosotros dices el periodista, nosotros decimos la periodista, porque un verbo que se escapa con a en hebreo es femenino. Esto es una lengua francófona hebraizafonizada, si es justo. Por esto que el Cervantes está hace unos asuntos, sí, como eso es por el español y no por el ladino. El ladino es otra cosa. Uno que no conoce las letras Rashi, uno que no conoce las letras hebreas, uno que no conoce las letras soletreo, no puede conocer y no puede entrar al fondo del sefaradismo, del ladino. ¿Sabéis que escriben ellos, vosotros decimos ellos? En español se escribe E con dos L o S. En español escribimos ellos, E, I, Y, O, S. En letras Rashi escribimos dos modos. Aleph, Lamet, Lamet, Vav, Samech, ellos, y lo pronunciamos ellos. Y escribimos Aleph, Lamet, Yud, Vav, Samech, y lo pronunciamos ellos. Que nunca los españoles no lo pronunciaron como ellos o ellos. Ellos. Las dos él se mandaba ellos, se pronunciaba ellos. Hay muchos, diremos, por daros a saber, la Biblia empieza Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. Hay que no traducir. En el principio creó Dios. En el comenzamiento creó Dios. Hay una sección. Principio es, comenzamiento es, o en primero es. En primero creó Dios. Bereshit bara Elohim. Se tradujo tres modos en ladino. En el principio, en el comenzamiento, en el primero. ¿Sabes? Este modo de cosas. ¿Cuál es el sefaradí? Sefaradí de Holanda, sefaradí de Estambul, sefaradí diremos, de Salonique, que aquellos son más mucho, soto la influencia de Herodes, de los sefaradís de Herodes, que ellos hablan. Ellos con los filhos y con los filhas hablan el ladino. Bueno. Pues muchísimas gracias, tenemos ya test preparados para si queréis seguir hablando y comentando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, y ya nos vemos en las próximas clases. Gracias.